Insisto, vamos a hablar de lo que comemos y de lo mal que comemos, pero esto es un problema global. Estamos ya con la mesa, Fero, Ale y Anabela. Ani, siempre decimos que vamos a hablar sobre, bueno, lo que comemos, cómo comemos. Hay cada vez más gente concientizándose sobre la comida. Estuvo el debate acá acá en Argentina, digo, ¿no? De la ley de etiquetado y también la ley de envase. Hubo varias leyes relacionadas al tema. Pero hoy The Economist salió, esta publicación internacional, salió a hablar de catástrofe alimentaria. ¿Qué plantea? Una catástrofe alimentaria que tiene que ver con muchos factores. Nosotros armamos un cuádruplex que nos va a mostrar cuáles son los motivos por los cuales en este momento el mundo atraviesa una catástrofe. Bien. Mira, fíjate, en primer lugar lo que tiene que ver con la crisis ambiental. La sequía, ejemplo, en el caso de la India, se está reduciendo aproximadamente entre un 10 y un 15% la capacidad que tienen ellos para sembrar. Entonces, ¿qué pasó el sábado pasado? La India dijo, nosotros no exportamos porque no podemos darle de comer a nuestra gente. Segundo lugar, la guerra, claramente el factor guerra, todo lo que tiene que ver con las trabas a los países y también tiene que ver con que Ucrania y Rusia son de los principales proveedores de materias primas a nivel mundial. Otro caso importante también tiene que ver con el COVID. Ahí vemos exclusivamente lo que es la imagen de los puertos de China, cómo el lockdown actual está haciendo que la comida no tenga el circuito que tenía habitualmente y también lo que tiene que ver con la presión de los organismos internacionales, el FMI, en las deudas de los países pobres. Todo esto se resume en una tapa. La vemos si quieren la tapa. Dale. Que dice, se acerca una crisis alimentaria mundial. Catástrofe alimentaria. Esa es la tapa de The Economist, que como comentábamos antes también, fuera de cámara, claramente es algo de lo que se viene hablando, pero al ser un diario como The Economist el que instala esto en este momento, es que sucede que todo el mundo está hablando de esta tapa, porque en realidad no es algo nuevo. Esto lo venimos hablando, es un debate mundial. De hecho, la ONU lo viene diciendo, desde la crisis del COVID lo viene diciendo, y anteriormente, de hecho, Guterres dijo, ya teníamos una crisis alimentaria que se profundizó concretamente por todos estos motivos. Ahora bien, esta etapa tiene un detalle, ahí está. Miren lo que es lo que serían los componentes de esas espigas, son como calaveritas. ¿Lo observan? No me había dado cuenta. Bueno, mirá, mucha gente pasó de largo este detalle, pero para más información escuchemos este informe que hizo France 24 sobre esta etapa de The Economist. The Economist publica esta imagen, ¿no?, donde vemos espigas de trigo, donde los granos son, de hecho, calaveras, cuando nos acercamos un poco a la imagen. Un diseño gráfico que ha sido muy aplaudido precisamente porque sobran las palabras. El mensaje es muy directo. Aún así, evidentemente, esta portada de esta semana de The Economist va acompañada por un artículo que empieza de la siguiente manera. Al invadir Ucrania, Vladimir Putin también destruirá la vida de las personas que se encuentran lejos del campo de batalla y en una escala que incluso él puede lamentar, ¿no? Que incluso él puede lamentar un poco marca de la casa de The Economist, un medio liberal que no pierde ocasión de atacar duramente a Vladimir Putin. Ahí, Ani, bueno, Fero, Ale, es un tema muy importante en la Argentina. Yo creo, Daro, que es una hipocresía lo que está A ver, haciendo. para Ale, que no sé si está el micrófono. Ahí, Sí, a ver. yo creo que es una hipocresía lo que está haciendo The Economist. La FAO viene alertando de esta situación hace muchísimos años y ahora, como obviamente les interesa y como afecta a las primeras potencias, se preocupa por el hambre y la carencia de alimentos en el mundo. La FAO lo viene discutiendo desde la Agenda 2030, 2020, cada 10 años la FAO viene alertando lo mismo. Ahora, como lo pone Economist, Anabela lo trae, obviamente porque es noticia, pero es noticia desde hace muchos años No, también. y es noticia porque evidentemente, digo, el gobierno nacional también dijo, habló del tema, hablamos de renta inesperada y tenemos récord también de inflación en Argentina en alimentos y una inflación que ya venía alta. Vos, Fero, querías agregar algo, vamos a charlar. Coincido con lo que dice Ale. Yo me acuerdo notas hace 15, 20 años que ya se hablaba de en 50 años van a escasear los alimentos en el mundo, ¿no? Y se hablaba de cómo Argentina tenía que encarar siendo un país productor de alimentos. Bueno, así como lo estamos viviendo en el cambio climático, lo estamos viviendo también en esta crisis. Podemos cambiar la temática del programa si querés. Si quieres. No, mentira. Pero no entendí por qué, pero sí, dale. No, porque es evidente, obviamente las potencias solo se centran cuando los problemas los tocan a ellos. Pasa que en este momento también en Argentina nos están pegando un montón.
¿Sabés con quién hablaba hace mucho yo de estos temas? Con Ernesto Matos, que está acá en el piso. Ernesto es especialista en esta temática, economista del Centro Cultural de la Cooperación, y también se suma Andrea Graciano. Ella es investigadora y nutricionista. Bueno, para hablar un poco de todo eso. Ernesto, primero, bueno, tantas cosas, pero ¿es la única forma, las retenciones, las de decirle a los productores de alimentos? Porque lo que cambia con respecto a lo que dicen ustedes dos, chicos, es que nosotros somos productores de alimentos. Nosotros, Argentina. ¿Esto no nos beneficiaría? Es la primera pregunta, que ya sé lo que vamos a responder. Pero, y la segunda, ¿lo único que se puede hacer para desacoplar el precio y que no suba tanto son retenciones? Sí, una medida son los derechos de exportación. La otra situación es que justamente Rusia y Ucrania, otro informe de Le Monde, acá justamente advierte que 1.700 millones de personas entrarían en esta situación por este conflicto, digamos, ¿no? De alza de precios. Un ejemplo es Egipto, digamos, ¿no? Que necesita de este trigo. Y en el caso de Argentina, lo que se ve que estamos en este comienzo, digamos, ¿no? de la siembra de trigo, es que se ven precios a futuro altos. Claro. Entonces hoy tenés que hacer algo, o por lo menos empezar a, bueno, proponer esta idea de esta renta inesperada. Pero algo hay que hacer, porque tampoco es decir, bueno, los precios internacionales subieron y la gente, la verdad es que va a comprar el pan y sí, sí. No pero alcanza, es verdad lo digamos. que dicen Ale y Fero, que un poco en broma decíamos recién, pero esta problemática existe un montón, hace mucho se habla de esto, pero en Argentina el problema no se resuelve, digamos. ¿Cómo ves esa perspectiva? Si somos, de nuevo, productores de alimentos, ¿por qué cada vez empeora? Bueno, en Argentina son 10 millones de toneladas las que se exportan, 6 millones van al mercado interno. Creo que hay margen como para discutir un poco que parte de eso que se exporta se vaya al mercado interno. Se hizo con la carne. Con la carne se llegó a un acuerdo, el cual el ministro de Agricultura propuso bajar ese ratio de exportación mercado interno. Y lo fueron bajando. Entonces me parece que acá un poco la idea también tendría que pasar un poco por ese lado. Ver si eso alcanza, ver que si eso no alcanza, bueno, ahí tenemos otras medidas, la renta inesperada y el derecho de exportación. Claro, bueno, ahora seguimos con el tema de impuestos, pero lo sumamos a Andrea, que ella es nutricionista, es interdisciplinaria la mesa, queríamos que sea, como se usa ahora a nivel global. No, porque lo que queríamos charlar con vos y que nos cuentes es cuán mal comemos en Argentina en este contexto. Vos participaste en lo que fue la creación, ¿no? del proyecto de la ley de etiquetado, o sea que evidentemente hay algo que puede hacer las leyes para que comamos mejor. ¿Cómo comemos los argentinos? Bueno, primero leía el graph que decía comer bien un privilegio, ¿no? En realidad que la alimentación es un derecho humano básico, universal, está reconocido en nuestra Constitución Nacional, y lo que sabemos es que es un derecho que está permanentemente violado y eso, digamos, lo verificamos cuando miramos los datos de malnutrición en Argentina, como bien decías en la editorial. Lo que sabemos es que la malnutrición se manifiesta de múltiples formas, aunque la más prevalente es la malnutrición por exceso. Y eso, el gran motor de esa malnutrición por exceso son los productos ultraprocesados, que son los que vienen aumentando, digamos. O sea, si miramos datos, por ejemplo, de la Organización Panamericana de la Salud, lo que sabemos es que en ventas de ultraprocesados entre 2000 y 2013, Argentina ocupa el tercer lugar en América Latina y el 14 a nivel mundial. O sea, vienen aumentando y por eso es necesario avanzar con políticas públicas que permitan garantizar nuestro derecho a la alimentación adecuada. Yo sé que hay muchos que vienen siguiendo los temas, pero ultraprocesados, quiero que me expliques un poco, que mientras ponemos, primero pongamos el dato, el último dato del Ministerio de Salud acá, pero los datos más o menos que manejamos, obviamente que se manejan, nos podés corregir, Andrea, arriba del 40% de chicos y adolescentes tienen sobrepeso u obesidad, en los niños de 0 a 5 el exceso del peso alcanza al 13% y el sobrepeso y la obesidad crecieron significativamente, constituyéndose en el principal problema de malnutrición. Esos datos son los datos de la segunda encuesta nacional de nutrición y salud, que también lo que mostró es que en la población mayor a 18 años casi el 70% de la población presenta exceso de peso. Tremendo. Y cuando miramos datos, por ejemplo, los datos de la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo y comparamos cómo viene aumentando esta problemática, lo que sabemos es que en la población mayor a 18 años aumentó en un 74% en menos de 15 años. Y si miramos datos de otras encuestas, como por ejemplo la encuesta mundial de salud escolar que se hizo en Argentina ya también en 3 ediciones, lo que vemos es que en el grupo de adolescentes la obesidad aumentó en un 77%. O sea que cuando hablamos de que hay que comer mejor y demás, no es un problema solo urbano o de progre. En realidad lo que está demostrado es que
todos comemos de alguna manera mal. No, y de hecho, Sí. tomando este dato, o sea, si miramos datos, por ejemplo, de la encuesta nacional de gastos de hogares, que lo que hace, o sea, lo que nos permite esa encuesta es analizar los gastos en alimentos y también analizarlos por quintiles de ingreso, lo que vemos es que el aumento en el gasto en ultraprocesados se dio para todos los quintiles de ingreso. Y, por ejemplo, si comparamos los datos de la encuesta 96-97 con los del 2012-2013, lo que vemos es que en el primer quintil, o sea, en el de menores ingresos, aumentó en un 120% el gasto en ultraprocesados. La última de mi parte, así juegan todos, porque me interesa también la visión de Ernesto en esto. ¿Ultraprocesados qué es? Bueno, son- digámoslo, porque así le vamos poniendo nombre a Todo a lo que comemos. ves en el almacén, básicamente. Son alimentos y bebidas que se comercializan envasados y que se caracterizan por tener un exceso en lo que llamamos nutrientes críticos, que son grasas, azúcares y sodio, que se relacionan directamente, y hay cada vez más evidencia que da cuenta que son los principales responsables de enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación. Y le llamamos diseños comestibles o le llamamos también formulaciones industriales, porque muchos de estos productos casi que no tienen alimentos. O sea, nos hacen creer que estamos comprando alimentos, pero cuando miramos el listado de ingredientes, en general tienen un montón de ingredientes, muchas veces ni siquiera entendemos lo que dice esa lista de ingredientes, suelen ser 5 o más ingredientes, muchas veces son siglas, son palabras o cosas que en general no están en nuestras alacenas, como propionato de calcio, no sé, un montón Claro. de aditivos alimentarios. Entonces compramos muchas veces productos, como por ejemplo un jugo de frutas comercial, creyendo que estamos comprando una fruta, pero en realidad es un agua azucarada. Y eso cuando sube Ernesto los precios de la comida, supongo que aumenta la cantidad de esos productos ultraprocesados porque, bueno, la gente tiene que comer y el mercado medio que se acomoda. ¿Pero en eso, necesariamente ¿no? son más baratos o hay una cuestión de malinformación o de falta de educación respecto a cómo comer? Pienso, ¿no? No, lo que pasa es que, a ver, el proceso, esto es un informe de la FAO sobre inseguridad alimentaria. 2017-2019, vos tuviste 68 millones de personas en inseguridad alimentaria que tal vez comieron una vez al día. En la Argentina, en 2019, esas personas representaban 9 millones. O sea, que vivían con $4 al día. Entonces, vos tenés, lo que te dice la FAO es, bueno, el problema es que si crece el precio de los alimentos y no crecen los ingresos, el tipo casi no come o come mal, digamos, ¿no? Entonces, el resultado de ese proceso fue eso, 9 millones de personas que comían una vez al día o comían mal. Entonces ahí es donde vos tenés ya un problema con el sector alimentos. Aparte del sector alimentos y bebidas en la Argentina, es el segundo sector que más divisas te genera. ¿Y quién está al frente del sector alimentos y bebidas? La Copal. ¿Quién era el representante? Fune de Rioja. Exportación, ¿no? Estamos De exportación. quiero decir de Divisas que te genera la economía. productos industriales. Eso te quería preguntar. Alimentos ¿no? y bebidas, galletitas, golosinas. Digo, No materia prima, pero... ¿Se puede trabajar, le pregunto a los dos, ¿se puede trabajar en una educación alimenticia que pueda ser accesible y popular? Yo recuerdo, apenas estalló la pandemia, los primeros casos de enfermedades graves en relación con la pandemia se veían en gente con comorbilidades de los barrios populares que en su gran mayoría tenían sobrepeso, diabetes, problemas cardiovasculares relacionados con la malnutrición. Pero uno dice, bueno, ok, es difícil decirle a alguien de un barrio popular anda a comprar una dietética porque todos sabemos que es caro. ¿Cuál es el equilibrio? ¿Cómo se puede hacer para educar en alimentación, pero que esa gente pueda realmente comprar un alimento sano que no sea caro, digamos? Yo precisamente soy docente en educación alimentaria y nutricional y lo que sabemos es que la educación alimentaria es necesaria pero no es suficiente, que en realidad cuando analizamos la alimentación desde una perspectiva sistémica de sistemas alimentarios, lo que sabemos es que nuestros comportamientos como consumidores están determinados por los entornos alimentarios en los que estamos inmersos, por los entornos en donde vivimos, estudiamos, trabajamos y también por la cadena de suministro de alimentos, y de eso se habla poco y nada, que son en definitiva, y en Argentina son un puñado de 20 empresas los que terminan decidiendo qué es lo que llevamos a nuestras bocas. O sea, porque es así, porque es un mercado fuertemente oligopólico, muy Y el concentrado. rol del Estado también, Andrea, ¿o no? Bueno, y por eso se necesita avanzar con políticas públicas que vayan más allá de la educación alimentaria. O sea, sí, por ejemplo, la ley de etiquetado, la ley de promoción de la alimentación saludable, incorpora de manera obligatoria la educación alimentaria y nutricional en las escuelas de todos los niveles. Ahora, ¿es suficiente? No, No, se no, y a necesitan veces- políticas públicas complementarias, o sea, es un paso que hemos dado en la dirección correcta, pero se necesita un paquete de políticas públicas que transformen la cadena de suministro de alimentos. ¿Puedo hacer otra pregunta que tiene que ver más con los mitos?
viste que se dice a este paquetito de snacks le ponen algo para que te genere adicción. ¿Eso es verdad? ¿Hay alimentos que generan adicción? La industria alimentaria Alimentos ultraprocesados. lo que ha desarrollado, o sea, lo que tienen los productos ultraprocesados es que son, digamos, tienen mucha palatabilidad. Eso significa que son muy agradables al paladar, que son, digamos, casi adictivos, le llamamos, porque una vez que abrís el paquete no podés parar hasta que lo terminaste. Claro. Digamos, y es precisamente porque la industria lo que ha desarrollado es lo que se llama bliss point, que es como un punto exacto donde el producto se vuelve extremadamente atractivo. O sea, es una combinación entre los nutrientes que hace que sea crujiente, o sea, que lo escuchemos, la cantidad de grasa que tiene, el sodio, el azúcar, que se usan también como potenciadores, porque el sodio se usa para resaltar el sabor dulce y viceversa. Entonces, a veces hay productos dulces que en realidad tienen un montón de sodio, o productos salados, digamos, que tienen un montón de azúcar y no lo sabemos. O sea, precisamente porque han logrado desarrollar productos que son extremadamente agradables al paladar y que eso los vuelve irresistibles. Y aparte, digamos, son los productos más promocionados cuando analizás qué publicidades hay. O sea, hay también una cuestión aspiracional. Y hay una falsa idea de que son baratos, porque en realidad, ¿quién se pone a calcular cuánto sale el kilo de alfajores o de galletita? No. O sea, sí decimos, uy, ¿cómo está? 300 pesos el kilo de pan, pero nadie analiza que un paquete de galletitas sale más de 1000. Vemos como si lo vinculamos, ¿no?, a lo que es la materia prima, a eso que volvíamos a lo que decía Alberto Fernández, ¿no?, que deslizó el tema retenciones, pero bueno, en el mundo occidental y oriental estamos viendo una escasez también. Sí, y volvemos un poco a lo que también sale del informe de The Economist, que tiene que ver con cómo la crisis ambiental, y en este caso traigo concretamente lo que pasa en la India, cómo la crisis ambiental está generando que las cosechas se estén perdiendo. Estiman aproximadamente entre la India entre un 10 y un 15% menos de lo que es la cosecha. Ahí está, la culpa de la subida del precio del pan la tiene la extrema ola de calor en India. Ahora, sí. Hacía 50 años que no había una temperatura tan calurosa, casi 49 grados en la primavera en la India. Ahí, Anabela, siempre lo que traes vos tiene que ver con esto y que está pasando cada vez más. Claro, el hecho de poder pensar realmente cómo es que la crisis ambiental afecta directamente en esto, en la crisis social, en la crisis económica, en la desigualdad alimentaria. Y en este caso de la India, lo que dijeron, por ejemplo, es no se exporta más. Nosotros no podemos satisfacer al mercado interno, no exportamos. Ese fue el anuncio que hizo el presidente el sábado pasado. Y hasta para hacerlo acá, igual, lo mismo, ¿no? No sé. Bueno, la pregunta, Ernesto, antes de pasar, primero contarnos en Perú. No, en Perú tiene un caso particular, más o menos parecido a lo que es la India, creo que es un 30% la reducción. Esta producción del agro peruano caería 30% y desataría crisis alimentaria. Entonces ahí, Ernesto, te hago esa pregunta que hace Ale. ¿Qué se puede hacer acá? Otra cosa que antes tirábamos en la reunión preproducción, lo decía Rodo, en otros países, Rodo Boros, nuestra cabeza periodística, en otros países el IVA de los alimentos es menor. Acá el IVA es bastante, o sea, lo que pagamos, aparte agregado de cada alimento. Y la renta también está regulada, Darío. La renta de ganancia está súper, hiper recontra regulada. Bueno, entonces la pregunta es, ¿por qué no se puede hacer, por ejemplo, acá lo que se dice en India? ¿Por qué no se puede avanzar? Un poco lo contestó el presidente hoy, ¿eh? Dijo, si yo lo mando al Congreso me lo van a rechazar. Pero más allá de eso, tu visión de economista, ¿cómo lo ves? No, a ver, particularmente lo que tiene que ver con alimentos, creo que lo decía un poco Agis, me parece que no tiene que ver con la reserva, digo, tiene que ver más que nada con que no puede ser que la gente no pueda comer pan, ni siquiera armarse un choripán, digamos, ¿no? O hacer un pan con manteca y dulce de leche, que hoy saldría carísimo. Entonces uno empieza a pensar, bueno, ¿cuál es el costo de esto? O seguimos hundiendo a la población en no acceder al pan o privilegiamos la exportación. Bueno, me parece que ese es el dilema que hoy va a tener nuestro gobierno, digamos, ¿no? O sea, justamente tiene que empezar a decidir para qué lado tiene que terciar. Porque justamente están los exportadores que tienen su manija de lobby y obviamente eso empieza a jugar. Pero también uno tiene que conseguir, un poco lo decía el ministro en la entrevista ayer, creo que fue acá hace 5N, el martes, que justamente también necesitamos divisas. Acuérdense que el trigo nos genera más o menos 3.000 millones de dólares. Digo, la carne, 2.500 millones de dólares. La soja, 10.000, sí, más o menos 10.000 millones de dólares. Entonces, ahí tenés que ver cómo haces para compensar una cosa con la otra. Bajar los impuestos a los alimentos se intentó durante el macrismo. Lo que pasa es que se hicieron otras cosas mal que no terminó funcionando, pero sí pensar que no consumimos yates.
ni aviones de No, tal cual, tal alta cual. gama, digamos, ¿no? Ni autos de alta gama. De hecho, se compraron varios del Estado, se usó bastante plata para eso. Andrea, siempre hablar con una nutricionista, es la cantidad de preguntas que le querés. Sí. Pero aparte se metió porque, claro, ya empezó a preguntarse de cosas propias. No, todavía no, pero bueno, después podemos Después ir del charlando. aire, porque Claro. si no... Pero... Haga una consulta, claro. Sí, lo que yo quería Que le pague la consulta, sumar, lo que yo claramente, quería pero- sumar a lo que se está diciendo es que de hecho se describe, digamos, desde el punto de vista de la salud, se habla de sindemia global, porque lo que se sabe es que hoy coexisten. ¿Cómo? La sindemia es un concepto que habla de la coexistencia de epidemias. Y de hecho en este concepto lo que se pone, digamos, de relevancia es que coexisten distintas epidemias que actúan de forma sinérgica, dentro de las cuales las que predominan son la malnutrición en sus múltiples caras, digamos, por déficit como la desnutrición o por excesos como la obesidad, con la crisis climática, ¿sí? Claro. O sea, y en este punto es, digamos, importante destacar que se sabe que, digamos, un gran porcentaje, al menos un tercio de los gases de efecto invernadero tienen que ver con la producción de alimentos, ¿sí? Y en particular, digamos, cuando uno empieza a analizar, hay algunos estudios que hablan de otros porcentajes, pero sí también, digamos, se pone el foco en la ganadería, digamos, como uno de los principales responsables de lo que son los gases de efecto invernadero. Pero, digo, hay como una fuerte asociación también entre todo lo que tiene que ver con la alimentación, los problemas de la problemática de la malnutrición y la crisis climática, que nos lleva como a revisar esto, o sea, cuáles son los modelos productivos, porque también lo que estamos viendo es que los sistemas alimentarios están en crisis y que necesitamos un cambio urgente y que podamos entender a los alimentos, digamos, como bienes comunes, naturales, y no como mercancías, que es lo que hoy son, ¿no? Bien. Sí, a ver, Sí. yo para complementando esto, digo, la Unión Europea subsidia 50.000 millones de euros en esa política agrícola común, que justamente va en esa línea, digamos, ¿no? De bajar las emisiones, y que dentro de todo eso pusieron una cláusula que es no recibimos soja de zona deforestada, no recibimos ganadería de zona deforestada. Ahora, eso ya está funcionando a partir de 2020. Hay que ver qué va a pasar con la cuota Hilton, qué va a pasar más adelante con la harina, porque ya a Brasil, por ejemplo, no le aceptaron, digamos, comprar soja de zona deforestada, porque todos sabemos que están deforestando a tontas y siniestras. Entonces me parece que se viene un mundo donde... Sí, lo que va a pasar también con el trigo ahora, con la autorización de la comercialización del trigo transgénico, el HB4, o sea que también, o sea, después no vas o sea, se va a contaminar el trigo que no es transgénico, o sea, ¿a quién le vas a vender después? Claro. O sea, como que es súper complejo, y obviamente que ningún problema complejo tiene soluciones simples, digamos, no hay balas de plata, y hay que, digamos, poner sobre la mesa todas estas cuestiones como para poder tomar decisiones y avanzar, protegiendo también nuestra soberanía alimentaria, que es lo que estamos perdiendo. Les agradezco a los dos por haber venido, muy enriquecedor. Lo que nos han contado, pero después la Muy pregunta nutritivo que tendrías que haber dicho, Darío. Muy nutritivo. Afrodisíaco. Estuve esperando toda la noche para decir ese chiste. Para hacer ese chiste. Bueno, no, gracias en serio, y volveremos a hablar obviamente del tema de lo que comemos, no solamente del precio, que va a ser noticia lamentablemente buena parte del año con el nivel elevado de precios que viene teniendo el sector. Vamos hacia otro sector.